En el capítulo de hoy estaremos probando la nueva CarPurRide, la 702 Plus. Ya no estamos limitados a solamente el sistema CarPlay, sistema espejo de nuestro celular, sino que ahora se amplía la gama de aplicaciones que podemos instalar gracias a que tenemos acceso a la Play Store de Google con el sistema Android 14 y la antena GPS que está integrada aquí detrás de la pantalla. Así que ahora vamos a poder hacer en este capítulo una prueba utilizando un lector de roadbook, navegación GPX, navegación con mapas offline. Pueden también instalar aplicaciones de delivery y todo lo que ustedes quieran desde la Play Store, como YouTube, Netflix. Es la mejor CarPlay del mercado a un precio más accesible en comparación con otras tablets que son brujerizadas. Si es que lo suyo es navegación con lluvia, como en este caso, y no depender de una batería, ya que esta va conectada directamente a la batería de la moto con un sistema de seguridad integrado. Voy a hacerles el unboxing, voy a mostrarles cómo se instala y voy a hacer una prueba completa en ruta con los diferentes tipos de navegación que podemos hacer. Cualquier duda déjenlo en los comentarios, consultas y quédense para ver el video completo. ¡Ay, concha! ¡Ah! Estoy muy emocionada por este nuevo producto CarPurRide, la 702 Plus, que evoluciona completamente las CarPlay para moto. Bueno, ya en la caja nos dice que incluye el Android 14, así que vamos a abrirla. Vamos a ver qué es lo que trae la caja. El envío es bastante rápido. Así es tal cual como llega, ya se pueden ver todas las conexiones. Tenemos la conexión a la batería y tenemos un mando para el manillar. Es de 7 pulgadas y tiene este anclaje con la bolita tipo RAM. Este es el soporte. Incluyen las dashcam. Ahí está. Así que ahora vamos a hacer la instalación de la pantalla. Este es el brazo que incluye. Nosotros conseguimos este, que es mucho más cortito. Yo lo quiero colocar aquí en el manillar. Ya lo ocupé acá arriba y lo que no me gustó es que me tapa mucho la visibilidad, sobre todo en las subidas o bajadas en ripio y las vibraciones. Desde la batería vamos a traer el cable hacia adelante de la moto. Para poder pasar este cable que conecta el CarPurRide, sacamos este tornillo que ancla el carenado al chasis para poder introducir este alambre. Ahora lo vamos a tirar y pasar hasta arriba sin tener que sacar todo el carenado de la moto. ¿Ya? Así que ahí pasaría. Y el resto del cable lo levantamos aquí el carenado y lo pasamos por detrás para llegar a la batería. Ya dejamos todo conectado acá, así que ahora vamos a pegar la cámara. Ahí, así que ahí quedó. Hacemos lo mismo con la cámara trasera, que el cable es mucho más largo. Y aquí en esta moto tenemos un bordecito aquí, lo más centrado posible. Y listo. Y esto se puede ajustar. Ahora viene el paso más importante para que nuestro CarPurRide encienda, que es conectarlo a la alimentación de energía, que sería nuestra batería de la moto. En el manual tenemos un diagrama donde nos indica que el cable negro va en el negativo, el cable amarillo va en el positivo y el cable rojo va en el accesorio. También tiene aquí un adhesivo que tienen que tenerlo bien presente para que no se vayan a equivocar. Ya, así que esto es algo que viene incluido en la moto, ¿ya? Que es para los accesorios. Ahí lo conectamos. Y a este le sacamos una pequeña línea de alimentación para poder conectar, y en este caso sería el rojo con el rojo. Aplicamos un poquito de calor y ahora a la batería siempre iniciamos con el positivo y luego negrito el negativo. Bueno, y así quedó la instalación. Voy a encender mi moto. Ahora tengo la llave puesta. Ahí giro la llave y debería encender el CarPurRide. ¡Listo! Ahora hay que hacer las primeras configuraciones, que es conectarse al Wi-Fi de la casa en este caso. Voy a instalar algunas aplicaciones para mostrarles más o menos cómo funciona, pero ya en ruta, porque mañana nos vamos a ir de rutita, así que quédense. Entonces estoy probando acá el CarPurRide modo tablet. No estoy con CarPlay ni Android Auto. Ya trae Google Maps instalada y yo descargué el mapa offline. Así que ahí me voy moviendo en el mapa sin tener que usar mi celular. Hasta el momento ha andado súper bien, muy fluida. No le he compartido Wi-Fi, nada. La estoy usando así totalmente independiente del celular. Esa es la mayor ventaja que tiene, que no estoy consumiendo batería de mi celular ni tener que compartirle Wi-Fi. Esta es la primera prueba de la CarPurRide 702 Plus, que tiene sistema operativo Android. No vibra nada aquí en el manillar.
Antes había colocado una aquí, pero de por sí la torre de la moto vibra demasiado, entonces preferí colocarla esta vez acá y tener de fondo a los cambios que llevo y la velocidad a la que voy. Ahora voy a buscar Licanray. ¿Ven que se escribe súper rápido? También lo otro que podemos ver acá, cuántos satélites hay activos. Ahí están todos los satélites activos. Y aquí tenemos el Terra Pirata con el Roadbook. Es la siguiente prueba que vamos a hacer para participar de eventos con Roadbook. Seguimos con la prueba, quédense, comenten, hagan todas las consultas que quieran. Y recuerden que si ya les está interesando esta Carpurride, pueden obtener un 30% de descuento utilizando el código MACANRUTA. Hoy vamos a hacer la demostración utilizando un lector de Roadbook y utilizando un lector de GPX. Lo otro que tenemos que hacer es conectar el mando Bluetooth. Y aquí les vamos a demostrar que sin problema en este CarPlay podemos hacerlo. Entonces, prendemos el dispositivo, lo tenemos acá. Y ya está enlazado. Ya está enlazado. Ahí acá, ya se ve que está sí, conectado. acá está subiendo el volumen. Sí, y en este caso sirve para mover el scroll acá del Roadbook y para subir y bajar el odómetro. Y por otro lado, en la Play Store podemos descargar, como les dije, varias aplicaciones. Y ahora voy a meterme a Wikiloc, donde en el perfil de MACANRUTA van a poder encontrar las rutas que hemos hecho con mi perfil. Ya, en este caso sí necesitamos conectar el teléfono a Wi-Fi. Voy a compartir mi Wi-Fi. Y está MACANRUTA. Ahí está conectada, ven, es súper rápido. Ahí ya estoy dentro de Wikiloc. Y en este caso tengo aquí la ruta que hicimos para el Ñaripe. Hacemos clic. Aquí me muestra todo el mapa. Podemos iniciar desde aquí, desde Wikiloc directamente. Consigue tu ruta. O también podemos hacer clic aquí en los tres puntitos. Subimos la barra. Envía ruta como archivo. Ahí está archivo GPX. Lo voy a enviar al WhatsApp. Me lo envía a mí misma. Y ahí ya me estaría enviando el archivo GPX. Ya, entonces ahora la abro directamente desde aquí del WhatsApp y me da a elegir algunas opciones. En este caso yo voy a utilizar Osman. Acá. Y aquí comenzaríamos la ruta del GPX. Pero ya tenemos el mapa offline, así que no necesitamos tener conexión a internet. Ahora yo voy a sacar aquí el Wi-Fi porque viene con la antena GPS integrada aquí detrás de la pantalla. Ah, una cosa que no me he hecho. Miren la diferencia de color. Oh, qué nitidez. Ya en este caso yo lo tengo al máximo, me parece. Ah, no. Ahora le subí el brillo al máximo y se ve muy, muy bien. Partimos. Aquí me dice entonces que tengo que doblar hacia Curarehue. Ya, yo también. Entonces yo voy como si fuera en una competencia con GPX. Y yo en una competencia de Roadbook. Eso. La próxima prueba va a ser probando el sistema CarPlay y con lluvia, porque se viene una lluvia el viernes. Rutita otoñal. Este camino es el que nos lleva a Paso Fronterizo Argentina del Malmuil Malal. Como vemos entonces estamos en los 19:48, 50, tenemos que llegar a los 19:79 y aquí nos indica hay árboles, una iglesia y doblar a la derecha. Perfecto. Vamos a ver si nos calza el Roadbook 77, 78 y 79. Calzó, bueno, casi perfecto, nos indica que tenemos que doblar. Aquí, gracias a que tenemos el mando, podemos recalar y hacer coincidir el odómetro con la viñeta. Y aquí yo en el GPX le puse inicio ripio, así que todos cuando hagan esta ruta les va a aparecer ahí el mensajito. Yo es primera vez que utilizo el Wikiloc descargando mis propios GPX, me quedo bueno. Hacia allá no, hacia acá sí, estamos ok con esta viñeta a los 40. Perfecto, estamos calzados y acá ahora avanzamos y bajamos una viñeta más. Ya estamos en off-road y por lo que veo la pantalla va pero impecable. Cero vibraciones. Mira, voy pasando por los hoyos. Tengo que llegar al 2021, me falta todavía. Sí. Ah, no, aquí, justo, sí, estamos bien. Aquí hay que doblar. 21:05, hay un desvío a la izquierda. Ya, y según mi GPX tengo que seguir derecho. ¿Nos vemos? ¿Nos vamos a separar? No, ¿cómo nos vamos a separar? Bueno, con esto ya queda demostrado que pueden hacer un Roadbook
que las cosas coinciden, que el GPS que trae incluido, sin necesidad de estar conectado a tu teléfono, el trip, los kilómetros calzan. Podemos manejar una botonera perfectamente para mover las viñetas, para mover el odómetro. Y les quiero mostrar también, bueno, esta es una forma de navegar con PDF, pero también en las competencias generalmente usan otro tipo de aplicaciones. En este caso tenemos acá Terra Pirata, abrir, Roadbook, entendido, ya. Entonces, no solo con un PDF, también con cualquier aplicación. Acá estoy moviendo el odómetro, acá estoy moviendo las viñetas. Funciona sin problema, ya puede ser Terra Pirata y no hay problema para la navegación con Roadbook. Este es el primer dispositivo de Carpurride que permite instalar cualquier tipo de aplicación, y en este caso, para los que les gusta navegar y participar en competencias, esta es la solución. Este fue solo una demo, una pequeña demo. Antes de ir a una competencia, claramente hay que probar cómo funciona. Y creo que ha funcionado a la perfección. No, perfecto. Sí. Ya, amigos, estamos en el tercer día de prueba. Como ven, quisimos aprovechar este día lluvioso para poner a prueba la Carpurride. Y en este caso solo nos falta utilizarla en modo CarPlay. Ingresamos aquí en móvil, internet. Y aquí tenemos la opción CarPlay o Android Auto. Y acá en el iPhone vamos a configuración, activamos el Bluetooth. Ya, acá está el nombre de nuestra Carpurride, la 9348. Así que aquí me conecto. Y aquí dice vincular, aceptamos la vinculación, nos aparece este icono, conectar, y ya ingresamos. Pero bueno, para los que no saben, el modo CarPlay es un modo espejo de nuestro celular. Entonces lo que yo abro aquí, abrimos Google Maps, ya, y nosotros queremos ir al volcán ahora. Aquí está, Parque Cuevas Volcánicas. Le pongo iniciar, ya me dice que está conectado con CarPlay. Entonces, abre Google Maps y le ponemos la flechita. Y ahí se abre Google Maps ya con toda la misma indicación que sale en el celular. Así que ahora lo bloqueamos. Ya, ¿nos fuimos al volcán? Sí. Ya, nos vamos por el bypass. Para que vean nuestros suscriptores que no somos de azúcar. Estamos haciendo todo esto para que ustedes vean que la Carpurride tiene certificación IP67. Significa que puede estar bajo la lluvia. De hecho, esperamos hoy probarla no solo en agua, sino que con nieve. Sí, vamos al volcán a ver si encontramos nieve. Ya me está mostrando que tengo que doblar a mano izquierda a 90 metros. Camino al volcán Villarrica. Parque Nacional Villarrica, sector Ruca-Pillán. Modo off-road con lluvia. ¿Qué les parece? Si ahora me quiero ir, voy a la casita y ahí vuelvo donde están todas mis aplicaciones. Si se fijan, el touch anda súper bien con la lluvia. Está súper mojado. Oye, qué buenos guantes, funcionan súper bien igual. No, estos son los 70, los Safety Lab. Bikesport.cl. Buenísimo. Pueden encontrar. Están muy calentitos, no me ha entrado nada de agua. Si tuviera Netflix podríamos poner una película aquí, tomarnos un cafecito. O también pueden ver YouTube. Ahí buscan a la Hamaca en Ruta. Suscríbanse. De hecho, le estoy compartiendo Wi-Fi a la moto, así que podríamos ver un capítulo. Eso sí, la Carpurride no tiene parlantes, pero colocan el intercom por Bluetooth a la Carpurride y ahí pueden escuchar. Voy a encender la moto. Así que me voy de ruta viendo a la Hamaca en Ruta. Nos vemos. Déjenme en los comentarios qué les parece esta nueva Carpurride. Recuerden que tenemos un código de descuento del 30%, así que aprovechenlo, envío gratis a Chile. Link en la descripción. Ya se ve el volcán. Ahí está en modo CarPlay. Seguimos, modo off-road con lluvia. Acompáñanos a ver si encontramos nieve. Oye, yo todavía voy con los Anaki Wild del viaje Ushuaia. Este es el camino a cuevas volcánicas acá en el volcán Villarrica. Lo ponen ahí en el Google Maps y como ven, nos lleva directo. Yo creo que todos deberían dejar su like por el esfuerzo que estamos haciendo de venir a probar la Carpurride en busca de nieve, para que vean que es un producto que resiste. No se nota la inclinación, pero aquí vamos en subida. Tenemos que llegar al lado de la nieve, por lo menos. No, me enterré. Ya. No temas y síguenos. Ay, no, ya me da nervio. Mi amor, por al lado, mira, está perfecto. Tírate tú primero, por favor. Necesito ver cómo se comporta la moto al pasar por ahí. Tranquilito nomás. Sin bajar los pies. Uy, uy. Oye, pero esto se hizo como un río acá en el camino. Hay una capita de nieve.
No, está súper molido el camino. Pero mira, nos vamos a estacionar aquí al lado de la nieve. Lo que les prometimos. A ver, acá hay nieve. Tengo los pies mojaditos. Faltan las botas waterproof. Misión cumplida. Llegamos camino a Cuevas Volcánicas en el Parque Nacional Villarrica. Ya que no está nevando, vamos a hacer una prueba manual. Ahí va. 3, 2, 1. ¡Pum! Esto sigue funcionando. Tiene nieve pegada y podemos seguir ocupando la Carpurride. Así que excelente para todos los que somos del sur, podemos ocupar con lluvia, con nieve. Ya, ahí le puse que quiero irme a mi casa, con la casita de acá. Me llevo automáticamente, enciendo la moto. Ahora la vuelta en U, en subida, con barro. Esto hay que hacerlo con paciencia para los que no somos expertos en este tipo de terrenos. Ya, me tiro nomás. ¡Vamos! Ya, te espero a ver si necesitas ayuda. Vamos. Eso. Oye, igual hay que ir tranqui para abajo. Porque Sí. está formándose barro. Hoy viene la parte de que delante pasaste tú primero. Ay, ay, concha. ¿Dónde bajaste el pie, mi amor? Creo que toqué el agua, así el barro. Hoy estoy pasando por el río. Ay, ay, ay. No sé, estoy tirándome nomás porque no hay huella. Ay, ay, ay. Voy patinando. Ten cuidado. Creo que ya prueba superada. Prueba superada. La motito, como ven, también anda súper bien la moto en realidad. Ah, y lo otro ya como final, ahí están las cámaras. Que de hecho no le saqué el film. Ya, importante sacarle el plástico que trae. Ahí trae un plástico protector de lente. Ahí está. Listo. Vamos a mostrarle las cámaras entonces en movimiento con lluvia. Es la peor situación, pero igual se ve claro. Bueno, ahora le cayó una gota a la mitad de la cámara. La cámara delantera. Y ahí está la cámara trasera. Se ve clarito. Mira, ponte de pie. Espérate, ahí. Ahí viene Luis. Oye, mansa toma, la lluvia se ve pero increíble. Toda la grabación que estamos haciendo va en loop y va quedando guardado en la tarjeta de memoria que viene incluida en la Carpurride. ¿Qué les pareció esta prueba extrema? Yo no he visto en YouTube ninguna prueba como esta, así que dejen su buen like, compartan, dejen un comentario. Nos ayuda mucho a seguir creciendo con el canal.